el 50% de los médicos españoles tiene un contrato precario, con lo que eso genera de desasosiego, de desesperanza y de falta de proyecto de futuro, ¿no? A nada de que uno se plantee un modo de vida. Nuestro invitado hoy en el plato de Medicina Responsable es el doctor Cobo, Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial. Doctor Cobo, buenas tardes, bienvenido al plato de Medicina Responsable. Muy buenas tardes. Vamos a empezar por lo elemental. ¿Qué es la Organización Médica Colegial y cómo funciona? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, la Organización Médica Colegial es una institución que lo que hace es representar a la profesión médica española. Es una corporación de derecho público. La pregunta es, ¿qué es una corporación de derecho público? Una corporación de derecho público lo que tiene es una encomienda de gestión que nos traslada el Gobierno de la Nación, la Administración, para la autorregulación de la profesión. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es la autorregulación de la profesión? Pues los médicos tenemos una profesión muy vocacional, muy importante. Somos los únicos que tenemos acceso a la intimidad física y psíquica de las personas y, por tanto, tenemos un código por encima del Código Penal y por encima del Código Civil, o además del Código Penal y además del Código Civil, que es el Código Deontológico, que es un código de comportamiento. No podemos ir contando las intimidades a las que nosotros, por nuestra profesión, tenemos acceso. Ese código deontológico es el ventrículo izquierdo, es el corazón de lo que es la Organización Médico Colegial de España. Además de eso, tenemos un registro de todos los profesionales médicos que ejercen la profesión en España. ¿Y qué pueden esperar los médicos de ustedes? Pues mira, una de las cosas que desde que he llegado a la presidencia, pero cuando ya fui también presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, lo que he tratado de hacer, de impulsar, de potenciar, de promover, es que además de ser los vigilantes de que ese código deontológico se cumpla y además de guardar esta encomienda que tenemos del registro de profesionales, es que el Colegio de Médicos sea, o la Organización Médico Colegial sea, lo más útil posible a los colegiados. Y ahí hay varios ámbitos de utilidad. Tenemos 3 fundaciones que comprenden la primera, la Fundación para la Formación, que lo que hace es promover y potenciar formación médica de posgrado y formación médica continuada. Y no solo la formación, sino la acreditación de esa formación en el entorno europeo, en el entorno internacional, libre de conflicto de intereses, ¿no? Esa sería una parte importante de nuestra utilidad. La segunda es la Fundación para la Protección Social. La Fundación para la Protección Social se gasta al año un presupuesto de alrededor de 14 millones de euros para proteger y ayudar a aquellos profesionales que hayan tenido una quiebra económica o emocional. Desde esa fundación hemos promovido, no solo en España, que sí, sino en Europa y ahora mismo en el mundo, un programa de atención integral al médico enfermo que lo que pretende es curarle y reincorporarle a su actividad profesional, con lo que lleva de beneficio para él, pero también para la sociedad, protegiéndola de médicos que en un momento determinado, como diga, hayan sufrido una quiebra, en general por temas de adicciones o por temas de patologías psiquiátricas. Y por último tenemos una fundación que acaba de cumplir sus 10 años, que es la Fundación para la Cooperación Internacional. Y esa fundación lo que trata es de ser lo más útil a los colegiados que desarrollan su actividad en el terreno de la cooperación en países en desarrollo, bien como médicos cooperantes o bien como médicos o médicas voluntarias, ¿no? Estos serían los 3 ámbitos en los que la Organización Médico Colegial, a través de los 52 colegios de médicos, trata de ser lo más útil posible. Y en el día a día de un médico, cuando tienen un problema, tienen que enfrentarse a la administración, quieren conseguir algo, ¿también pasan por la Organización Médica Colegial o se quedan en los colegios? No, el Consejo General es el que coordina la actividad de los 52 colegios provinciales. El médico que tú me pones como ejemplo, si tuviera un problema, tiene una asesoría jurídica gratuita que le orienta a la hora de su responsabilidad civil profesional o del incidente que haya tenido en su ámbito asistencial. ¿Cuáles son los principales problemas del médico en España? Muchos, pero probablemente el primero es del dinero, pero bueno. Los médicos lo primero que tenemos es una suerte de ejercer una profesión en la que dedicamos nuestra vida a ayudar a los demás. Quitando el amor, que es el sentimiento más elevado, no hay nada que nos produzca más felicidad a todos que echar la cabeza a la almohada y decir que esa íntima felicidad, no, que bien lo he hecho, y después del amor, como digo, no hay otra cosa que nos produzca más íntima felicidad que ayudar a los demás. Nuestra profesión es eso, nuestra vida está dedicada a esa parte del mundo, ¿no? A los más frágiles y a los más quebradizos, que son los enfermos. Esto sería lo mejor. ¿Qué problemas tenemos? Pues en España
Hay un modelo que es el pilar del bienestar social, que es el modelo sanitario que tenemos, universal, público y gratuito. Ese modelo está administrado por un sistema que es el gobierno de turno que nos toque. Y ese sistema a lo largo de los últimos 25 años está fallando a la hora de mantener ese modelo. Y hay 3 quiebras principales. La primera es la precariedad profesional que tenemos los profesionales médicos a la hora de desempeñar nuestro trabajo en ese modelo asistencial. El 50% de los médicos españoles tiene un contrato precario, con lo que eso genera de desasosiego, de desesperanza y de falta de proyecto de futuro, ¿no? A la hora de que uno se plantee un modo de vida. El segundo problema que tenemos son los salarios. Nuestros salarios de los médicos y de las médicas en España son francamente inferiores a nuestros compañeros europeos. Y el tercer problema que tenemos es la formación médica continuada, el tiempo en lo estructural que tenemos para formarnos. Pongo un ejemplo, para un cirujano, neurocirujano, un cirujano cardiovascular, oye, un anestesista que soy yo, tenemos nada más que 5 días al año para formarnos. Como van los tiempos, como evoluciona la tecnología, 5 días al año son francamente escasos. Esas son las 3 quiebras fundamentales que tiene nuestro modelo sanitario ahora. Y eso es motivo de queja. Pero a esto ahora lo separamos. Estas quejas venimos de hace tiempo, ¿no? Pero ahora lo separamos y venimos con una resaca tremenda de lo que hemos sufrido en la pandemia. Con un cansancio, con un burnout. El 50% de los médicos también, un reciente estudio que hemos presentado en este momento en España, en activo, tienen síndromes del trabajador quemado. Pero además nos enfrentamos a que las agresiones a los profesionales médicos van en aumento. No voy a decir más quejas, pero sí que estamos en esa situación ahora. Todo esto, toda esta ecuación, si lo juntamos, pues llega a un momento de hartazgo y de quemado, ¿no? De trabajador quemado. ¿Y eso quién lo arregla? Pues eso lo debería de arreglar poniendo otra vez ese ejemplo que yo creo que es sencillo de entender, lo que es nuestro modelo, que debemos de proteger como sociedad. Eso lo debería de arreglar el sistema, que es la administración. ¿Y qué es lo que puede hacer la administración? Llevamos suplicando que las fuerzas políticas de uno u otro bando, de todos los bandos, se pongan de acuerdo en un pacto de Estado por la sanidad para proteger ese modelo. Ya presentamos en el Parlamento 45 medidas que creíamos que eran necesarias y de aplicación inmediata si queríamos sostener este modelo, porque además nos enfrentamos a nuevos retos, que es la demografía médica. En este momento estamos notando déficit de médicos en atención primaria, estamos notando déficit en anestesia, en pediatría, en una serie de especialidades, y estamos teniendo que importar médicos, sobre todo extracomunitarios, del ámbito iberoamericano, por lo que nos une, que es el idioma, ¿no? Todo esto pues debería de ser un pacto de Estado con una serie de medidas, con una serie de posicionamientos que nos ayudara a que pudiéramos mantener este modelo, que es un grandísimo logro de una sociedad justa, de justicia social. ¿Y por qué no se consigue esto? ¿A ustedes les llaman para que definir los problemas que tienen ustedes para que el que elabore la ley correspondiente o el plan correspondiente lo lleven a efecto? Porque a mí me da la impresión de que ustedes tienen muy claro cuáles son sus problemas, pero hay alguien que no los debe tener tan claro o no encuentra las soluciones que ustedes les dan. Oiga, a nosotros nos llaman, pero poco. Pero aquí pues pero no es un problema de que nos llamen, es que nos escuchen. No es solo el problema de que nos llamen, sino de que nos escuchen. Sí, yo creo que ahí la administración tenía que hacer más caso a los que estamos en el día a día en el trabajo para buscar soluciones, ¿no? Pero las escalas van diferentes. Vamos a poner un ejemplo de un consejero de sanidad. El consejero de sanidad pasa la orden al director general, el director general se lo pasa al gerente del hospital, el gerente del hospital se lo pasa al jefe de servicio, el jefe de servicio a los adjuntos del servicio, ¿no? Cuando llega a los adjuntos de servicio, que son los que realmente están en la actividad asistencial, dicen, es que esto es imposible de llevar a cabo. La escala debería de ser justo al revés, ¿no? Deberían de ser los adjuntos de servicio los que trasladaran la información al jefe de servicio, el jefe de servicio, la información y la solución, el jefe de servicio al gerente, el gerente al director general y el director general al consejero. Bueno, aquí las cosas van al revés. Ahora, en esta España divergente que vivimos, 17 servicios autonómicos de salud, se dan paradojas como que por realizar la misma actividad asistencial dentro del mismo Sistema Nacional de Salud, un médico en Asturias cobre la mitad, digo Asturias por poner un ejemplo, de lo que puede cobrar un médico en Murcia, que también lo pongo como ejemplo, ¿no? Está muy bien la denuncia, porque yo entiendo que puede ser una denuncia, pero se van a quedar en eso, porque usted lo que propone es un cambio radical en el Sistema Nacional de Salud. No, yo propongo un pacto de Estado y un mantenimiento del modelo, que creo que es un grandísimo logro, no de España, que sí, sino de Europa, ¿no? Este pilar de la justicia social, el modelo universal,
público y gratuito. Pero habrá que hacer acciones concretas en cosas elementales, porque el médico no se alimenta de aplausos. Me decía un amigo, con los aplausos no se come. Y los salarios, que la gente puede pensar que los médicos ganan un dineral, no ganan un dineral. Es decir, si empezamos a hablar de los sueldos del residente, del adjunto, del jefe de servicio de un hospital, se sorprenderían. Sí, bueno, francamente inferiores, como digo, a Europa. Pero fíjate, la precariedad es un problema... Europa y algunas profesiones de formación profesional en España. Sí, pues sí, depende en qué posición y en qué momento. Sobre todo inadecuados en cuanto a la responsabilidad. Nosotros tenemos que pagar una responsabilidad civil profesional de hasta 2,5 millones de euros o 3 millones de euros por cada uno de los actos médicos que realizamos. Y por cada uno de esos actos médicos con los que respondemos con 2,5 millones de euros, nosotros percibimos 1,5 euros. Hay una descompensación ahí en cuanto a nuestra actividad clínica, en el acto médico, y lo que respondemos con un seguro de responsabilidad civil profesional para ello. Pero fíjate, uno de los problemas más graves, dentro de que los salarios es un problema, es la precariedad. Porque la precariedad, como decía antes, no permite el hacer un plan de vida, el hacer un proyecto de vida. Y eso genera mucha desesperanza, mucha desesperación y mucha desvinculación de una profesión, como decía antes, puramente vocacional. Es que apuntaba al 50% de precariedad. ¿Y eso cómo se soluciona? Porque es que el 50% es mucha. Bueno, pues mira, el gobierno ahora, y tengo que decirlo, y tengo que romper una lanza, ha llegado a un consenso importante con los sindicatos mayoritarios, para hacer un proceso de consolidación de empleo que va a consolidar a 67.000 profesionales sanitarios en su conjunto, no solo médicos. Y esto yo creo que sin duda mejorará o tratará de solucionar este parche que tenemos de precariedad. Tenemos profesionales que llevan 14, 15 y 16 años en un puesto de interinos, con la inquietud que genera el que en un momento determinado pueda haber un traslado o pueda esa plaza quedarse... O sea, entiendo que es partidario de que los interinos adquieran su plaza. Sin ninguna duda. Hombre, claro, de acabar con la precariedad. Sí, sí. Y este es un esfuerzo que reconozco a la administración actual. Es una carrera que cuesta mucho tiempo hacerla, que también el Estado invierte mucho dinero, son 11 años. ¿No produce una cierta desmoralización llegar al final del camino, que no tienes tampoco el puesto de trabajo asegurado y que muchos se tienen que ir fuera? Sí, pues sin ninguna duda. Claro que sí. Son 6 años de carrera. Bueno, es el ingreso en la carrera primero con un bachiller que tiene que ser brillante para poder acceder a la formación médica. Es la formación de grado de 6 años y luego es la formación médica especializada. Una vez atraviesas un examen, como sabes, que es el MIR, de 4 o 5 años de especialización. Y luego el desarrollo profesional en una profesión que es muy vocacional, pero que genera... muchas emociones. Una vez uno termina su formación médica, se enfrenta a la enfermedad y a la muerte en el día a día, con todo lo que eso genera, como digo, de emocional. Le preguntaba antes si el médico español está desmotivado, y le pregunto ahora si la administración valora a sus médicos. Yo creo que la administración valora a los médicos, sin duda que los valora, y la sociedad los valora. La sociedad sí. Pero otro tema es que pongan los medios para que esos médicos estén en un momento determinado bien retribuidos, sin precariedad, que tengan la formación médica continuada adecuada y que canalicen su vida profesional y vital de manera adecuada, ¿no? ¿Y es un planteamiento teórico real el que puedan pagar más a los médicos, en que se iguale uno que trabaja en la Seguridad Social de Asturias con uno que trabaja en la Seguridad Social de Andalucía, de Sevilla, de Granada? Hombre, ¿es una realidad? Hombre, no, la realidad... ¿Pero puede ser real o simplemente...? Puede ser real, yo creo que sí puede ser real. Una vez más volvemos a lo que... Pero eso es voluntad política de cada comunidad y es muy difícil. Bueno, pero debe de ser una voluntad política del Ministerio, que es el que coordina en esto que ahora llamamos cogobernanza dentro del Consejo Interterritorial, que tenemos que decir que también no es malo, que cada vez se reúnen más, como consecuencia efectivamente de la pandemia, pero hemos conseguido que lo que era antes una noticia y una sorpresa anual, que era que se reuniera el Consejo Interterritorial, ahora se ve como algo más de normalidad. Esto ayudará a donde nos hemos metido en la historia de España, que es 17 comunidades autónomas, y con este término que aparece ahora nuevo, que es la cogobernanza. Pero esa cogobernanza, esa multidisciplinaridad, debe ser liderada, y ese liderazgo sin duda lo tiene que llevar el Ministerio. Y ahí juega un papel muy importante el Ministerio. A mí me da la impresión cuando lo escucho hablar que está peleándose contra molinos de viento. No, contra molinos de viento no nos peleamos. Lo que tenemos que sí es que ser más...
incisivos, tenemos que enfatizar más y tenemos que estar más cerca de los que gobiernan. Ellos tienen que contar más con nosotros porque somos consejeros, oiga, gratuitos. Nosotros aquí no cobramos ni un duro, estamos dispuestos a trasladarles los problemas de la profesión, los problemas del día a día y los problemas de la realidad en la actividad asistencial que nos ocupan, como digo, en el día a día y en nuestras vidas. Ha mencionado los MIR. Yo creo que usted tiene alguna idea en torno a los MIR, tal vez incluso en la forma del examen, en la forma de hacer las rotaciones, incluso de que salgan al extranjero. ¿Me lo puede explicar? ¿Y por qué? Sí, el MIR, el sistema MIR sin duda es un sistema que ha funcionado durante muchos años, pero requiere una revisión general. No solo el MIR, requiere una revisión, lo que llamamos el continuo educativo de la formación del médico, ¿no? Desde el ingreso a la facultad. Va bien que pongamos una nota y que pongamos un parámetro, pero estamos perdiendo muchas vocaciones. Estamos perdiendo chavales que no pueden, a lo mejor, acceder a esas grandísimas notas de 14, pero sin embargo tienen una vocación por ser médicos. De alguna forma, eso, aunque comprendo que es subjetivo, deberíamos de tener algún índice o trabajar en ello para ver cómo podemos captar a chavales con vocación que quieran hacer medicina. Siendo la nota importante, no debe ser la única manera de medir ese acceso a la formación de grado. Una vez estamos en el grado, tenemos un problema, y le tenemos, que es lo que llamamos la mirificación de la carrera. A partir de cuarto de carrera, los chavales lo que se dedican es aprender, o gran parte de su tiempo, aprender una metodología para aprobar el examen MIR que les va a hacer acceder a su formación médica especializada. Y pensamos que es muy importante que la carrera pese más, que el currículum de la carrera pese más y que en esos 3 últimos años hay alguna manera de ver qué aptitudes y actitudes tienen los chavales que están formándose para desarrollar sus capacidades en el ámbito asistencial especializado que mejor les vaya, ¿no? Pues, quizás no sea lo mejor que un chaval que sea muy tembloroso, muy nervioso, se meta de neurocirujano, ¿no? Y habiendo dicho esto, cuando pasamos ya, si somos capaces de canalizar esas aptitudes hacia la formación médica especializada, va bien también que esa formación médica no sea endogámica, es decir, que no a uno le toque en un hospital y allí tenga que pasar los 5 años, porque esa endogamia genera vínculos que en un momento determinado pueden pesar más a la hora de que ese especialista en formación pueda adquirir una plaza para el futuro. De ahí la importancia de que se rote entre hospitales. Tú dices internacionales, ojalá, cuantos más internacionales mejor, pero bueno, vamos a decir que interregionales, ¿no? Que haya la posibilidad de conocer cómo se funciona en otros hospitales. Por cierto, una manera de formación médica especializada que en el mundo anglosajón es absolutamente natural. Tú en Inglaterra no puedes pasar más en tu tiempo de formación médica especializada, no puedes pasar más de 1 año en el mismo hospital porque se te rechaza, tienes que ir a otros, de tal manera que tengas una visión conjunta de cómo se desarrolla tu actividad asistencial especializada en cada uno de los hospitales. Algún amigo médico me dice que la carrera profesional en los hospitales está bloqueada. ¿Por qué? Bueno, porque hay, una vez más, en la España divergente, en los diferentes sistemas autonómicos de salud que tenemos, la carrera profesional ha ido de manera diferente. En una se ha primado más el tiempo, en otras los méritos, está un poco descoordinado. Y luego la precariedad ha influido mucho. Aquellos que eran interinos muchas veces no tienen posibilidad de acceso a carrera profesional, solo se les permite la carrera profesional a los que tienen la plaza en propiedad, lo que genera muchas injusticias. Porque a la hora de entrar en quirófano, y digo en quirófano porque soy anestesista, da igual mi relación contractual con la administración. La responsabilidad que tengo con el enfermo es exactamente la misma, tenga el contrato fijo o le tenga por 2 días o le tenga por interino. Mi responsabilidad en ese momento de seguridad clínica y de desarrollar mi capacidad asistencial depende exclusivamente de mí, no de la relación contractual. Por cierto que los médicos pueden hacer actos médicos que sean muy delicados, operaciones muy complejas y otros muy simples, pero el valor que se le da es el mismo. No va a cobrar más porque haga mejor trabajo o sea más delicado o salve más vidas, ni va a cobrar más porque se encuentre en un nivel de excelencia o no. A ustedes les exigen los hospitales y puntualidad, rigor, que cumplan las horas, pero igual habría que buscar otros parámetros para que puedan tener otros incentivos en su profesión. Bueno, ahí de lo que estás hablando es de productividad, ¿no? Natural. Sí, eso sería una variable... ¿Primar la calidad o el que tiene más responsabilidad? La excelencia, claro. Primar la excelencia. Pues eso es una de las 45 medidas que hemos propuesto también, ¿no? La importancia de la productividad. No es importante, fíjate, que operes en una mañana 5 pacientes, porque a lo mejor en el otro quirófano se ha operado nada más que uno, pero ese uno que se operó era muy complicado.
multipatológico, tenía una complicación quirúrgica determinada que lleva más tiempo, ¿no? Pero sí medir la eficiencia y la productividad, no solo en números, sino en excelencia, que es lo que estás diciendo, sin duda. Ahora vienen los seguros privados. Muchos médicos, para completar su remuneración, buscan algo por las tardes, los famosos seguros privados. Y ahí también, paradojas. Si tienes que operar unas mamas, al médico le pagan los seguros entre 80 y 200 euros. Y unas mechas de una señora, 250. Esto es otro contrasentido. Entonces, lo que se hace es cantidad. Si usted hace 4 operaciones por la tarde a 100 euros durante 10 días, 4.000. Esto también los médicos lo piensan porque tienen que vivir. Y es un problema, creo yo, ¿no? Sí, bueno, pero esto es la actividad privada. La actividad privada es un libre mercado. Cada uno hace lo que quiere hacer, ¿no? Esto no tiene nada que ver con nuestro modelo que estamos hablando, nuestro modelo de justicia social. O cada uno desarrolla su actividad privada en donde la quiere desarrollar. Por cierto, que en este modelo universal, público y gratuito, se nos olvida la salud bucodental. La salud bucodental que nunca ha entrado, ¿no? Vamos a quitar de eso de las mamas, vamos a hablar de los dientes. Cuando uno se va a poner un implante o se va a hacer una limpieza, pues no voy a decir el precio, pero ya te puedo decir que es muy superior a lo que puede cobrar un cirujano en un momento determinado por hacer una colecistectomía. Bueno, esto es como está montado. Es importante que el modelo que tenemos le protejamos, que el sistema le proteja. Es importante que los profesionales ayudemos a ese sistema, sea cual sea el gobierno, a que lo proteja. Y es importante que el sistema en su conjunto comprenda la importancia de proteger este modelo y llegar a ese pacto de Estado en el que se marquen unas directrices, unas normas, sobre todo presupuestarias, pero también de eficiencia para mantenerle, ¿no? Se está hablando mucho ahora de la coexistencia y la necesidad de la sanidad pública y la privada. ¿Eso cómo lo ve usted? Y está ahora muy de moda por los famosos convenios de la privada, de la pública, que no se puede hacer ahora fuera de la pública, si se puede hacer en la pública ir a la privada, los famosos conciertos. Es una polémica que está abierta de la que habla todo el mundo de la sanidad. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo muy bien. Vamos a ver, la colaboración de la pública y la privada es sí o sí. Pretender ahora mismo que todo el peso en este momento, en este instante, en este año 22, 23 o 24, que todo lo que tiene de bueno la colaboración que hemos tenido a lo largo de los tiempos con la privada pase a la pública, pues no es inteligente, francamente. Hay ámbitos en los que la colaboración público-privada, ha funcionado extraordinariamente bien y funciona. Por ejemplo, el tema de la salud mental. Es innegable, pero luego hay cantidad de conciertos en el ámbito quirúrgico que funcionan extraordinariamente bien y que no tienen por qué dejar de funcionar. Tratar de demonizar y criminalizar a determinados ámbitos sanitarios, en este caso el de la privada, pues no es inteligente. Oiga, lo que tenemos que buscar es optimizar al máximo la relación de la pública y la privada y efectivamente justificar cuándo se hace un concierto, por qué, con qué motivo, con qué objetivo y con qué eficiencia y con qué productividad. Eso es lo que tenemos que buscar, una vez más, la excelencia, pero tratar de demonizar y criminalizar la actividad privada, ¿no? Tenemos casi un 20 o un 25% de la salud en España dependiente directamente de la actividad privada, que lo que tenemos que hacer es realmente potenciar esa colaboración al máximo, buscando la eficiencia y buscando la salud de los pacientes. Sobre todo porque al paciente nos da igual, lo que nos importa es que nos curen. Obviamente, en un entorno seguro. Natural. Le iba a hacer otra pregunta dentro de las polémicas de hoy en día, la digitalización. Todavía Hacienda nos consigue saber en 10 segundos qué conferencia hemos dado hace 2 años. Pero es muy difícil que vayas a un hospital si tienes un accidente en Sevilla y tu historia clínica está en Madrid, no, es imposible que la sepan. ¿Cómo es posible que este proceso de digitalización, donde en un mundo sin fronteras no lo tengan ya en la sanidad pública, por ejemplo, y luego incluso, y se lo pregunto, si debería ser extensible a la privada? Me toca ser vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas y cuando vamos allí me dicen tenemos que tener la historia clínica europea y digo, pero vamos a ver, si en España todavía, bueno, pero ni en España ni en Francia ni en Alemania tenemos la historia clínica electrónica conjunta, pues esto es un objetivo sin duda. Esto de la digitalización y los planes de transformación digital, oiga, pues iremos allí a lo que podamos al máximo. Pero es difícil, yo creo que nos va a llevar tiempo. Sin ninguna duda es una necesidad imperiosa, pero ya no que el de Sevilla sepa lo que le pasa al de Cantabria, sino que el que está en Potes, en Cantabria, en el centro de salud, sepa lo que está sucediendo en el hospital de Valdecilla, que está a 100 kilómetros.
lo vamos mejorando, ¿eh? ¿Pero por qué es tan difícil? Progresivamente. Pues eso lo tienes que preguntar a los ingenieros informáticos y a aquellos que ponen dinero para que estos planes de transformación digital se realicen. Volvemos a la España divergente con 17 sistemas autonómicos, cada uno ha desarrollado sus herramientas tecnológicas como las ha desarrollado y tal. Me consta que hay un esfuerzo también de la administración progresivo a que esto progresivamente se centralice. Y desde luego la ilusión y el entusiasmo ya digo que la hay en Europa, pero yo creo que nos queda mucho recorrido. Hablemos de transformación digital, pero en un aspecto muy concreto, la telemedicina. Yo siempre había pensado que el médico tiene que mirar, tocar al paciente y hablar con él. Lo de la telemedicina nos cambia un poco los hábitos. ¿Hacia dónde vamos con la telemedicina? Me alegro de que me hagas esta pregunta. Mira, en la telemedicina lo primero que hay es una cosa que tiene que ser clave, que es la identificación y la habilitación del que está detrás de la pantalla. Porque con la telemedicina, si lo metemos todo en un conjunto, uno se mete en Google y reumatólogo especialista de la Clínica Mayo. Bueno, o no. Oiga, ¿quién le identifica a usted y quién le habilita para decirme? Y ahí jugamos las organizaciones médico-colegiales, no las españolas, sino las mundiales, un papel fundamental para que ese médico o médica esté identificado y que tengamos constancia de que está habilitado. Identificado como quién, que es usted médico general, reumatólogo, cirujano, para que me dé usted a mí este consejo. O sea, telemedicina primero, identificación y habilitación del que está al otro lado de la pantalla. La telemedicina lo que hace es romper eso que tú describes, ¿no? Que es la relación médico-paciente, que es la cara, la mirada, las emociones. Bueno, los médicos curamos a los que podemos, a pocos, pero acompañamos siempre. Y mantenemos una relación emocional, ¿no? El hecho de que esto esté separado, pues no es bueno. En ese sentido, se pierde esa relación médico-paciente directa. Sin embargo, sí que puede ser útil en terrenos, Australia es pionera en esto, ¿no? En terrenos con una dispersión geográfica gigante en la que la opinión de un médico especializado a gran distancia puede ser de gran valor, o en el seguimiento en patologías crónicas, ¿no? En la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo o la obesidad, no es necesario tener la relación continua, sino que la telemedicina puede ser de grandísima utilidad. Pero yo creo que aquí la clave en la telemedicina es identificación y habilitación del que está al otro lado. Y luego vamos a definir qué ámbitos pueden ser los que realmente hagan que la telemedicina se desarrolle. Ha dado muy buen resultado en seguimiento de pacientes psiquiátricos y, como digo, en el tratamiento de patologías crónicas, ¿no? Vamos a ver qué desarrollo tiene. Ha mencionado antes el COVID. ¿Cómo está la moral de la tropa? Bueno, ya lo decía, la moral de la tropa está baja. La moral de la tropa está baja. Decía, fíjate si está baja, que en ese estudio que presentamos junto con Mutual Médica, decía el 50% presentaban síntomas de burnout, pero un 33% de los médicos que entrevistaron, si pudieran, se jubilarían. Es una profesión puramente vocacional, ¿no? Una profesión que cuando eres chaval y decides tomar ese camino, has decidido ponerte al lado, como digo, de los más frágiles, ¿no? Y la gente ha terminado muy cansada, ¿sí? Con altísima presión asistencial. Me estaba acordando de la época del COVID, cuando se decía que los médicos tenían la suficiente protección, que tenían los equipos para poder tratar bien a los pacientes, y sin embargo estamos viendo fotos con bolsas de basura. ¿Ahí qué papel jugó la Organización Médica Colegial? ¿Salió a la palestra, les defendió, se quedó corto, no pudo, tuvo que hacer política? Mira, siempre nos quedamos cortos. Aquello fue Allí perdimos la fuerza de lo que se llama el minuto de oro o la hora de oro, ¿no? El minuto de oro se llama en reanimación cardiopulmonar, la hora de oro en politrauma. Cuando nos referimos a ese minuto de oro y a la hora de oro es al tomar las decisiones rápidas, con protocolos claros para salvar la vida del paciente. Y allí no hubo carta de navegación. Quizás perdimos tiempo de cosas que estaban sucediendo en otros países y no nos preparamos para ello. Pero hubo semanas y meses, 2 meses y medio así, que fueron catastróficos, en los que yo creo que los que estuvieron a la altura fueron los profesionales totalmente. De hecho, dieron sus vidas por los demás. Forma parte de nuestra milenaria profesión. No es la primera vez que la profesión médica lo hace a lo largo de la historia. Uno echa la mirada para atrás y ha habido otras ocasiones, pero bueno, en esta ocasión nos ha tocado vivirlo a nosotros. La humanidad estuvo al borde de un abismo que no lo hemos tenido claro, sobre todo en esa fase, por ponerlo en términos deportivos, que fue la fase de defensa, ¿no? En la que todavía no teníamos nada, excepto
protegernos con esas bolsas de basura y las 3 medidas: el distanciamiento social, la mascarilla facial, que ni siquiera había en ese momento, y el lavado de manos, ¿no? Esas fueron las 3 medidas en la defensa. Sin embargo, luego en la fase de ataque, que fue la vacunación, España estuvo en el top de los países en el mundo, en el top de ratios de vacunación, ¿no? Se lo preguntaba porque muchos médicos se quejaban de que sus propias organizaciones no les defendían. Se referían a los colegios fundamentalmente, que cuando estaban abandonados, cuando no tenían con qué protegerse, no salían a sus colegios a decir algo. No sé si la Organización Médica Colegial debería encabezar estas manifestaciones y darse a conocer más en la opinión pública en defensa de una profesión que evidentemente todos pasan por la colegiación, ¿no? Por la sin ninguna duda. Como digo, yo creo que es posible que nos quedáramos cortos. Hay que recordar también que lo que estábamos era en la fase. Yo en esos momentos estaba también en quirófano trabajando y todos estábamos trabajando. Con lo cual, lo que ahí había prioridades, y la prioridad era atender a los pacientes de la mejor manera posible. Pero sí es cierto que después nos hemos manifestado en el Parlamento de la Nación y lo hemos hecho de todas las maneras que hemos podido para decir que efectivamente aquella fase de defensa fue inadecuada. Bien es cierto que se encarta de navegación, y bien es cierto también que no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Hay otra polémica que seguro que usted la ha estudiado, la ha visto y la ha analizado, el idioma en las comunidades autónomas. Es decir, no sigue sorprendiendo que muchas veces para que uno obtenga una plaza de médico tenga que conocer el idioma y puntúe más que ser doctor o ser una relevancia mundial en cualquier especialidad. ¿Eso se puede hacer algo o estamos condenados a que cada comunidad que tenga su idioma propio se quede solo con los de su tierra, que yo creo que es un empobrecimiento, porque usted que es de Cantabria, pues si le puede irse a Sevilla, ¿por qué no se va a poder ir a Sevilla? Sabe usted que es polémico. Y además le preguntaría cómo se defiende a los médicos a los que se les atacó precisamente porque dicen, no creo que sea lo más importante el idioma en una comunidad. Sé que es un jardín sin flores, pero hay que meterse. No, en el jardín sin flores no, es de absoluto sentido común, ¿no? Oiga, qué pena. La profesión médica está por encima de todo eso, ¿no? Hombre, no, esto de este verano pasado, ¿no? La regionalización del MIR. No, hombre, no. Si de lo que estamos hablando es de la internacionalización, si lo que queremos es aumentar fronteras. Pues los chavales hoy en día hablan inglés, el más pasmado. No, hombre, no lo vayamos a regionalizar. No, nos tenemos que elevar con eso. La profesión médica está por encima de eso. Tratar de hacer miniaturas y no está bien pensado. Esto no es realmente inteligente. Lo que tenemos que hacer es avanzar. Ahora bien, que haya determinados ámbitos en los que haya ciudadanos que exclusivamente hablen un idioma, pues es obvio que es importante que el médico que esté allí, si quiere establecer una relación emocional y de esa transferencia, cuanto más conozca el idioma, pues sin duda mejor. Pero hombre, generalizarlo y cerrarlo y decir que solamente pueden ir o premiarlo de tal manera como estás diciendo. De ahí la importancia, fíjate, que te hablaba antes de la formación médica continuada. Va bien que la acreditemos en España, pero la formación médica continuada tiene que estar acreditada en el entorno internacional, en el entorno europeo, en el entorno de la Unión Europea de Médicos Especialistas, de tal forma que un médico cuando vaya si quiere cambiar de desarrollo profesional y se quiere ir a Alemania, pues puede presentar sus méritos de formación médica continuada con créditos internacionales que validen la formación que tiene, ¿no? Vamos a hablar de emociones y de formación. Aquí nos preocupa muchísimo la humanización de la medicina. Es habitual ya que haya congresos de humanización de la medicina, o por lo menos jornadas de trabajo, hay áreas de trabajo en los hospitales, hay mucha gente dedicándose a la humanización de la medicina. Pero parece una cosa muy obvia, ¿no? Que un médico tenga que preocuparse de aprender lo que es la humanización de la medicina. A mí me sorprende. Pero no nos dan clases en la facultad de eso, ¿eh? No, ahora empiezan a dar. Ahora estamos desde la Organización Médico Colegial presionando a los decanos para que dediquen un tiempo a la humanización. Bueno, la humanización es en general, ¿no? Pero sí a la adquisición de herramientas emocionales que le ayuden a uno a dirigirse a la hora de tener que dar malas noticias, que le ayude a uno a generar más habilidad de comunicación, ¿no? Esto no lo tenemos durante la carrera. La carrera se ha especializado mucho en una dirección, que es la hospitalaria, que es otra de las pegas que tenemos, que es la dirección hacia la atención exclusivamente en el ámbito especializado del hospital y no hacia el ámbito especializado de primaria, ¿no? Ética, deontología, humanización que dices, y más énfasis en la importancia de la atención primaria del médico de familia
Fíjate qué título más bonito tiene la especialidad. Médico de familia y de la comunidad. Médico que conoce a la familia, claro. Si uno tiene contratos de una semana, de 2 semanas, es imposible que conozca a la familia ni a la comunidad, porque cada día va a haber un médico diferente. Me ha dado pie a preguntarle por la atención primaria, que están buscando un plan también para su reforma. Tienen diagnosticados los problemas, pero nadie entra a las soluciones. Y yo creo que es muy fácil, por lo menos, que alguien se siente a pensar en ellos. ¿Qué puede hacer la organización médica colegial en estos casos tan concretos como la atención primaria, que está desde el año 83 parada, ha cambiado el mundo, pero ellos se han quedado estancados y están colapsados y así no van a ningún lado? Oye, hay toneladas de literatura, podrían ir en miles de trailers de negro sobre el blanco sobre lo que hemos dicho que tiene que ser la atención primaria. Pero la atención primaria, hay eso que digo, en la formación de grado está muy abandonada. La formación de grado va muy dirigida al ámbito puramente hospitalario, al ámbito técnico, al ámbito del brillo tecnológico, los robots, y parece que de alguna forma el que se quede en atención primaria ha quedado relegado. Cuando atención primaria es una especialidad absolutamente maravillosa en la que hay que poner énfasis para enseñarla, para iluminarla y para que los chavales en un momento determinado dediquen su vocación a ese método de asistencia. No les hacen caso, ¿eh? Pues no, francamente. Siguen sin hacernos caso. Seguimos haciendo esfuerzos y veremos. Fíjate que de las 213 plazas que han quedado desiertas, casi la mayoría, ¿no? Parece que han sido 198, eran del ámbito de medicina familiar y comunitaria. Vamos a algún lío que nos queda pendiente todavía. Eutanasia. También se ha hablado en las últimas semanas. Lo de la eutanasia, al fin y al cabo, bueno, es una ley, cada cual piensa lo que quiera, pero a mí lo que me parece más sorprendente es que hay un registro de objetores, es decir, le señalan al médico que no quiere practicarla. Suena raro. Bueno, suena raro efectivamente, pero ya dictó el Tribunal Constitucional que es un derecho que tiene la Administración en un momento determinado a registrar los profesionales que en un momento determinado objetan. Nosotros en el Código Deontológico decimos que la eutanasia no es un acto médico, pero sin embargo tenemos una disposición adicional que dice también que si se cumple la legalidad en ningún caso puede ser considerado como falta deontológica. Mira, hay un problema de polisemia con la eutanasia. Metemos todo en una sola palabra y no es así. Tampoco es un acto médico el encarnizamiento terapéutico o lo que llamamos ahora, por poner el eufemismo, obstinación terapéutica, ¿no? Eso tampoco es un acto médico. Lo que debemos de buscar es que esa transición que vamos a tener que hacer todos de la vida a la muerte sea de la manera más amable dentro del entorno trágico posible. Y en eso tenemos que reforzar al máximo los cuidados paliativos. Y reforzar al máximo los cuidados paliativos quiere decir que tenemos que hacer un ejercicio de formación médica a los médicos de primaria y también a los paliativistas para que lleguen esos servicios a la sociedad. Pero tratar de meter la eutanasia, tratar una vez más de generar conflicto y crispación alrededor de una sola palabra, no, la eutanasia tiene como digo, una polisemia muy grande de lo que es analgesia y sedación terminal, de lo que es encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica. Bueno, esto es lo que tenemos que explicar, ¿no? Estamos en un difícil mundo de la ética, cada cual la vive de una manera, pero me imagino que usted no se sentiría muy cómodo cuando le señalaron que había que hacer un registro de objetores. Sobre todo lo que no es útil, oiga, lo que no es útil. Esto, ¿qué es lo que cuestionamos? Y un registro de objetores, pero finalmente ¿para qué sirve? Lo que tiene que hacer la administración, que no los médicos, es conseguir que si realmente han puesto un servicio a disposición de la sociedad, ejecutarlo de la manera más práctica y más eficiente posible. Y eso es una responsabilidad de la administración, de los gestores, no es una responsabilidad de los médicos. Voy a otra polémica, pero esta me la cree usted a mí. Le he leído de crear sinergias con la industria farmacéutica. Explíquemelo. Pues sin duda. Mira, la formación médica, y vuelvo a lo mismo, la formación médica ha dependido en grandísima parte a lo largo de los últimos 40 años de la industria farmacéutica, con el conflicto de intereses que ha podido generar en un momento determinado. Crear sinergias con la industria farmacéutica quiere decir que para mantener nuestro modelo debemos llegar a acuerdos que sirvan a las dos partes. ¿En qué entornos? Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? En radiodiagnóstico. Oiga, ¿por qué va a tener que comprar el hospital en el que yo trabajo una resonancia magnética que a lo mejor dentro de 10 años ha quedado absolutamente obsoleta y ya tenemos el gasto hecho? Pues no sería correcto llegar a un acuerdo con la industria técnica en este caso, pero también sanitaria,
para que me vaya renovando ese equipo progresivamente. Eso sería un acuerdo. Pues, oiga, como hacemos con los coches ahora, ¿no? Mucha gente ya no se compra el coche, le tiene ahí para toda la vida y presume de que lleva 25 años con el mismo coche, ¿no? Hace un leasing y le va cambiando cada 5 años. Ese tipo de colaboraciones. Y en el tema de la formación médica, seguro que también. ¿Por qué no vamos a poder trabajar con la industria farmacéutica? Sí, oiga, pero con una libertad de conflicto de intereses. Yo lo que no voy a hacer es poner a sus ponentes, los que usted me dice, directamente en las mesas que yo digo. No, usted me da el dinero, potencia esta investigación y nosotros la desarrollaremos en ese ámbito, ¿no? Y esas son las sinergias, y esos son con serenidad y con conocimiento los entornos que tenemos que generar, y también les tenemos que generar desde la organización médico-colegial. Es que hay quien mide con mucha pulcritud la distancia que tiene que haber entre la industria y los médicos. Yo me acuerdo de los famosos congresos que ahora ya no les permiten que les inviten a ustedes ni el viaje ni el hotel, con lo cual, por cierto, muchos médicos que podrían ir a mejorar su formación no pueden ir porque falta probablemente dinero, no pueden ir porque les falta posibilidades económicas, se lo tienen que pagar ellos. Formación médica continuada, ¿te acuerdas que decía tres quiebras, ¿no? Salarios, precariedad y formación médica continuada. El Estado, si quiere mantener el modelo, el sistema, si quiere mantener el modelo, tendrá que invertir en formación médica continuada para contemplar esos escenarios que tú me dices y que no tenga que depender el médico de la industria farmacéutica. Y esos escenarios les puede generar creando sinergias con la industria farmacéutica. Y que sea la industria la que dé a la administración el dinero para que en un momento determinado sus médicos se puedan ir a formar. Hay una frase que me ha sorprendido mucho de usted. Ha dicho, creo, igual es mentira, pero yo se la leo textual, los beneficios de las farmacéuticas son desmesurados. Sí, no, es verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Porque eso levanta muchas mantas. Pero que no lo digo yo, ya. Que eso no tiene más que leer los periódicos. Hombre, la industria farmacéutica es, después de una industria que no es legal, la que más dinero saca, mucho más que la banca. Hombre, esto iría bien que lo revisáramos de alguna forma, no en España, sino en su generalidad. Fíjate que los contratos con las vacunas han sido secretos por la Comisión Europea. Sí, los contratos de la producción de las vacunas. No, los contratos de las vacunas que se han hecho con las industrias farmacéuticas. Fíjate el conflicto que ha habido, por un lado con Pfizer y por otro con AstraZeneca, ¿no? Y una de las cosas que se pidió en el Parlamento Europeo es que esos contratos fueran transparentes y que todos tuvieran la oportunidad de verlos. Hasta hoy. También es cierto que unas vacunas eran más baratas que otras. Bueno, y que eran más baratas que otras en algunos países de una forma y en otros no. Un poco lo que en la bolsa y la vida, ¿no? Completo su frase, que es: las farmacéuticas tienen que tener un beneficio no excesivo. ¿Pero eso quién lo mide? ¿Qué es un beneficio excesivo? Bueno, porque hay que contemplar esa parte que no es beneficio. Pues fíjate, lo que hay que medir es lo que han invertido en investigación. Si alguien ha triunfado en esta fase, decía antes, la fase de defensa que tuvimos en la pandemia, en la que teníamos pues, esas tres medidas fundamentales, distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos, ¿no? Y luego pasemos a la fase de ataque, que fue la vacunación. Ahí ha hecho la industria farmacéutica un esfuerzo extraordinario para producir vacunas en un tiempo récord que han salvado millones de vidas. Porque no tenemos que olvidar que estuvimos al borde del abismo. Es un mérito de la industria farmacéutica. Oiga, pues habrá que contemplar el dinero que se han gastado para ser capaces de producir esas vacunas. Una vez estipulado el dinero que se han gastado, vamos a dejarles un margen de beneficio, el que sea, y a partir de ahí, vamos a hacer el acceso justo al medicamento, ¿no? Eso es lo que tenemos que medir, que el beneficio no sea excesivo. Yo no sé si tendrá que ser un 10%, si tendrá que ser un 20%, si tendrá que ser un 50%, venga, va, o un 200%. Lo que no puede ser es un 100.000. ¿Nos tendremos que vacunar otra vez? Parece que sí. Parece que sí. ¿Y cómo explicamos a la población que en 2 años nos vamos a tener que vacunar 4 veces y que posiblemente más adelante una quinta? No estamos acostumbrados a esto. Bueno, a la población se lo tenemos que explicar porque es lo que hay y que es la evolución. Lo tendrá que explicar la ciencia y la evolución de... Bueno, pero al final preguntamos a los médicos, ¿no? Yo soy anestesista, no soy inmunólogo. Lo que sí está claro es que hay una rápida variabilidad de las cepas. Es cierto que parece que cada vez son menos agresivas, pero cada vez son más contagiosas, lo cual no quiere decir que en cualquier momento tengamos alguna otra que nos ataque con más fuerza. Pero sí parece que las vacunas no son para siempre, parece que lo tenemos que renovar y vamos a ver estas dosis de refuerzo si realmente son eficientes para las sucesivas cepas que vayan apareciendo. Y nos tendremos que ir acostumbrando, como se decía antes, que la gripe hay que todos los años ponerte una nueva dosis aparte de una edad. ¿Iremos a algo parecido? Pues posiblemente. Y a lo que nos deberemos de acostumbrar es a protegernos, a volver a lo básico.
que son las 3 medidas: lavado de manos, distanciamiento y mascarilla, sobre todo en entornos cerrados, en el autobús, eso que veíamos antes en los aeropuertos, que sobre todo los asiáticos, ¿no? Que tenían la costumbre de venir y lo veíamos como una cosa extraña y tal. A eso sí que nos tenemos que ir acostumbrando en el avión, en los transportes públicos y en aquellos sitios en los que haya no la suficiente ventilación, a llevar la mascarilla, porque se ha demostrado que es realmente eficiente. Sí. Supongamos que tiene la posibilidad de conseguir 3 de sus objetivos prioritarios. ¿Cuáles serían? 1. Conseguir que la organización médico-colegial sea lo más útil posible a todos los colegiados. Ese es el objetivo principal, que además de guardar el código ontológico, además de hacer nuestras labores administrativas con el registro, seamos útiles en esas 3 áreas que te he marcado, ¿no? Seamos útiles protegiendo a nuestros compañeros, seamos útiles en todos aquellos compañeros que tienen la vocación de salir a terreno a países en desarrollo, que estén protegidos y que estén educados y que se sientan recogidos por la organización médico-colegial, y ser útiles en lo que te he dicho, en la formación médica y en la acreditación de la misma en el entorno internacional. Y luego salvaguardar, que es lo que tiene que hacer la institución, estos principios que son la clave de nuestra institución y deberían de ser de muchas, ¿no? Lo primero es la verdad científica en nuestro caso, la libertad a la hora de ejercer nuestra profesión, la igualdad, la compasión, el valor, y el valor bien lo hemos demostrado en esta pandemia. Hemos dejado a 127 compañeros con las botas puestas, y por último la responsabilidad. ¿Usted cree que los médicos son los gurús del siglo XXI? Los médicos somos milenaria profesión, lo que hemos sido siempre. Como te decía, lo que hemos hecho es poner nuestras vidas siendo chavales en una parte del mundo que es la de los más frágiles y los más quebradizos, que son los enfermos, y ahí hemos decidido vivir nuestras vidas. Sabe que es la profesión más considerada probablemente, que todo el mundo admira a su médico, tiene que pasar por médico antes y después, y que confía fundamentalmente en la profesión que usted ejerce. Una responsabilidad añadida, entiendo. Lo que sé es que genera mucha felicidad, ayuda a los demás, y que nuestra profesión se dedica a eso. Y esa íntima felicidad que tenemos todos, pues nos compensa nuestra vida sin duda. Por lo tanto, que tenga mucho éxito al frente de la Organización Médica Colegial, y aquí tiene su casa para cualquier cosa que necesiten, porque seguro que tenemos que caminar todos juntos, los ciudadanos, los pacientes, los medios de comunicación y ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, muy agradable, muchas gracias. Estamos perdiendo muchas vocaciones, estamos perdiendo chavales que no pueden a lo mejor acceder a esas grandísimas notas de 14, pero sin embargo tienen una vocación por ser médicos. De alguna forma, eso, aunque comprendo que es subjetivo, deberíamos de tener algún índice o trabajar en ello para ver cómo podemos captar a chavales con vocación que quieran hacer medicina.